en todo el tema de auditorías remotas. Ellas, hoy son damas las que nos acompañan, ellas dentro de su experiencia y dentro del ejercicio que ejercen como consultoras y como líderes de empresas que se relacionan a los sistemas de gestión, pues nos van a compartir un poco de cómo ha sido esta experiencia, de cómo han logrado llevar a cabo el ejercicio de auditorías remotas, pues obviamente que nos ha sorprendido a muchos de nosotros en términos de esta pandemia, pero entonces lo importante es que todos logremos, digamos, que llevarnos algo de conocimiento, llevarnos algo de todo este, digamos, que información que podemos validar y aprender un poquitico más. Bueno, entonces nada, le doy la bienvenida a todos y realmente muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, entonces voy a arrancar dándoles pues la presentación de las personas que nos acompañan el día de hoy. El día de hoy nos acompañan desde México. Desde México está Mari Carmen Mendoza. Mari Carmen, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Mari Carmen es una de las líderes de la marca 3PP en México, una marca con la que nosotros tenemos una alianza estratégica bastante poderosa desde Colombia, desde Consultor Go hacia México, porque pues estamos trabajando, digamos que unos aspectos bastante importantes y bastante fuertes relacionados a la formación de ahora Mari nos va a contar un poquitico más del tema, pero estamos formando a profesionales que tengan de manera integral conocimientos en temas de sistemas de gestión orientados a la seguridad de la cadena de suministros, pasando por un CityPad, pasando por un ISO 28000, pasando por un VAX, pasando por un operador económico autorizado, digamos que como haciendo una integración bastante interesante frente a esto y pues obviamente validando todas las competencias que podríamos llegar a tener. Mari Carmen, bienvenida. Hola, Te buenas tardes a escuchamos. todos. Gracias, Leo, gracias por esa bonita presentación. Efectivamente, bueno, aquí estamos para aportar un poquito de lo que nos ha tocado vivir, adaptarnos ante esta situación, justamente con la parte de las auditorías virtuales. Pues nada, bienvenidos y lo que podamos aportar en este sentido. Genial, Mari Carmen, te agradezco muchísimo. Digamos que todo el currículum de nuestro equipo de trabajo, de las personas que nos acompañan, vamos a tenerlo ahí en las presentaciones. Recuerden que esto después lo subimos a las redes sociales y en las redes sociales vas a tener la oportunidad luego de mirar el video de manera completa si lo deseas. Y por otro lado, pues de la casa nos acompaña nuestra ingeniera Isabel Correa. Bienvenida, Isabel. Es la CEO de la marca DiPlus. Es una marca bastante conocida en Colombia frente a todo el tema de gestión en sistemas de gestión, como su logo lo dice, gestión para crecer. Entonces, Isa, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación y por aceptar, pues, de pronto este momentico para que puedas compartir un poco de tu experiencia y tus conocimientos frente a las auditorías remotas. Leo, buenas tardes a todos. Qué placer, qué súper convocatoria tienen. Excúsame las correrías de hoy porque sabemos que estamos en pandemia y justo hoy era mi día autorizado de salida, entonces llegué corriendo, pero no me quería perder el taller. Veo que tienes una súper buena acogida, mi presentación para todos enseguida la haré y bueno, qué placer estar por aquí, poder compartir simplemente un poquito de conocimiento de lo que todos hacemos en diferentes lugares y en diferentes formas, pero que buscamos los mismos objetivos, creo. Entonces, muchas gracias Genial. por invitarme, estoy súper contenta de poder estar. Genial, Lisa, te agradezco muchísimo. ¿Y qué es lo importante de estos talleres que estamos generando, digamos que en sesiones que estamos haciendo por lo general los días jueves? Construir conocimiento, potenciar conocimientos en todos los que estamos acá. Estoy seguro que hay muchos de ustedes que también hacen auditorías remotas, que tienen también mucha experiencia y la idea de esto es que probablemente ni Isa, ni Mari Carmen, ni tal vez yo tengamos el conocimiento absoluto, porque lo que nosotros tratamos de compartirles aquí es buenas experiencias, traer a personas que ya han logrado, digamos que desarrollar bastantes temas. Entonces, pues aquí obviamente el chat es abierto para todos y en el momento en el que nosotros les mencionemos, pues también los micrófonos para que de pronto también nos puedan compartir un poco de experiencias. Recuerden que estos talleres
se tratan de ser muy puntuales, de ir muy al grano, de que usted en esta horita, en este ratico que vamos a estar, usted se lleve los tips que necesita para seguir potenciando todo este tema, ¿listo? Entonces eso es importante para que ustedes lo tengan en el radar. Entonces vamos a tratar, cada uno de nosotros va a tener un tiempo de 15 minutos más o menos para contarnos un poco de experiencias. Tal vez ahora Mari Carmen e Isa me cuentan si trajeron alguna presentación o quieren ser más charladito al tema. Y pues nada, la idea es que nos llevemos unos temas, como lo decía, digamos que un poco el banner con el que usted conoció este tema. Queremos que aprendamos hoy algo de riesgos, algo de método, algo relacionado a la tecnología que puede llegar a aportarnos muchísimo al desarrollo de todas estrategias, pero por sobre todo que nos llevemos buenas prácticas para llevarles a nuestras organizaciones. Bien, yo quiero arrancar. Les voy a robar a mis panelistas, a nuestras invitadas, les voy a robar solo 2 minutos para mostrarles una imagen a todas las personas que están acá. Digamos que todos los que han recibido entrenamiento y capacitación conmigo, ustedes saben que esta es mi imagen bandera. Y como siempre yo les digo a ustedes, recuerden que la marca de nosotros está orientada a potenciar conocimientos en gestión de riesgos y organización para la cadena de suministros, pero recuerden que la gran cadena de suministros está compuesta por muchas actividades. Y aparte de esas actividades está compuesta por personas, está compuesta por procesos, está compuesta por sistemas de gestión de toda índole. Entonces, la frase que yo les quiero entregar hoy es: solo sé que una sola actividad que realice para fortalecer y proteger mi cadena de suministros será un grano de arena que aporte para combatir las actividades ilícitas. Nos están acompañando hoy personas de Estados Unidos, de México, de Guatemala, creo que están de Honduras, de Bolivia, de México, de Colombia, de Perú, y sabemos que en Latinoamérica, desafortunadamente, el tema del narcotráfico, terrorismo, robo, corrupción, etcétera, las malas prácticas nos dan duro. Entonces la idea es que este ratico que vamos a estar acá, les pido por favor que ojalá se lleven algo y que sea ese algo para que todos nosotros lo podamos ir a aplicar a los procesos y a las empresas en las que estemos, para que realmente seamos una Latinoamérica que realmente tenga procesos, sistemas de gestión y buenas prácticas orientadas a que nos vuelvan más competitivos algún día. Y estoy seguro que esto nos va a ayudar un poquitico, ¿listo? Entonces, nada, por favor, Mari Carmen, nuestra invitada desde México, te invitamos a que en este momento la pantalla es tuya y bienvenida. Muchas gracias. Sí se está viendo, ¿verdad? No, aún no, debe estar en proceso, no te preocupes. Me confirmas, Leo. En tu Mi pantalla, ¿qué se pantalla ve? ya está. Listo, dale. Vamos a ver. ¿Sí va? No, aún no vemos nada, no te preocupes. Si quieres, vuelve a compartirla, vuelve a validarla. Ya ¿Verdad? está empezando a aparecer. Sí. ¿Listo? Genial, gracias. Gracias. Bueno, pues como les comentaba, Leo, efectivamente, muchas gracias. Nosotros somos parte de una firma consultora aquí en México llamada 3PP, Peer Partner Professional. Y bueno, pues lo que me gustaría compartirles es lo que nos ha tocado a nosotros hacer, cómo nos tuvimos que adaptar a todas estas circunstancias. De nuestra parte, lo que a mí me gustaría compartir es un cambio importante que nosotros tuvimos que hacer. Justo está en la planeación de la auditoría. Adicionalmente, en el plan de auditoría, lo que revisamos todos y que sabemos que es parte obligada de un plan de auditoría, los criterios, los objetivos, el alcance y demás, nosotros en 3PP hemos tenido que hablar de otros temas. En la parte de la planeación de auditoría,
desde la planeación revisar cuáles son los recursos tecnológicos que van a ser necesarios para esta auditoría virtual, cuáles son las comunicaciones, porque bueno, hay que tomar en cuenta ambas partes, tanto como cliente, auditoría, auditado y auditor, y bueno, hay que terminar de ponernos de acuerdo qué tipo de comunicación vamos a trabajar, a veces en las plataformas de conexión. ¿A qué nos hemos enfrentado? Que varias organizaciones utilizan un tipo de plataforma, pero no tienen permiso para la otra, ¿no? Entonces estamos ahí tratando de empatar con cada uno de los auditados la parte de las comunicaciones. La ubicación virtual para nosotros ha sido un nuevo tema en el plan de auditoría, y eso me refiero a que justamente a través de la plataforma, de cómo vamos a ir interactuando, son temas que hay que poner en la mesa ahora desde la primera vez que estamos pensando en la auditoría. Las herramientas, pero no solo la existencia de las herramientas, sino también el manejo por parte tanto de auditor como auditado de estas herramientas. Algo que sí me gustaría compartirles es que sí nos ha tocado estos elementos de hacer esta auditoría online. Nosotros de repente les decimos que pues nos peleamos, ¿no? Con la tecnología. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es la primera vez también para mí, para auditado, también si me pongo del otro lado de auditado, de cómo voy a manejar ya sea el Zoom, de cómo comparto pantalla, de cómo no, si tengo acceso, si cómo podía yo revisar mi información. Entonces, estas herramientas no solo tendríamos que verlas desde el punto de vista de la existencia, sino de el adecuado manejo por parte de todos los que vamos a interactuar con ellas, en todos los sentidos. Empezar a revisar toda esa parte, y obviamente, como tú mencionas, los riesgos son fundamentales, ¿no? En ese sentido, empezar desde la planificación a revisar cuáles son los riesgos que podrían pues afectar al logro del cumplimiento de mis objetivos de auditoría. Entonces, son temas que nosotros dentro de la planeación de auditoría ya los incluimos, incluso dentro de mi formato de plan de auditoría ya están todos esos temas en particular, porque son, bueno, pues nuevos temas que hay que traer a la mesa. Ahora, nosotros aquí en México nos enfrentamos a una situación. Efectivamente, estoy en home office y puedo atender la auditoría, pero eso no significa que necesariamente yo tenga a la mano todos los registros o todos los documentos que tenga yo que mostrar, y eso es un elemento que hay que revisar dentro del plan de auditoría. Efectivamente, para definir el alcance, para terminar de definir los objetivos y el alcance de la misma, ahora nosotros estamos confirmando justamente, estás en home office, sí, pero vas a tener acceso a algún drive, a tu sistema, control electrónico de sistema de documentos, a tus propias evidencias. Son como temas que nosotros los ponemos desde inicio. A mí lo que me gustaría compartirles es justamente eso. Y la parte de los métodos de auditoría, pues obviamente empezar a voltear a la parte de los ya establecidos, ¿no? Que ya nosotros tenemos en la norma 19011 y que todos manejamos, en la parte, pues sí, de la auditoría virtual, ya sea con la interacción humana, que tendríamos que tomar en cuenta el tiempo real para nosotros poder revisar realmente en qué momento podríamos trabajar con cada uno de los auditados, saber que estos auditados, pues ahora se van a estar conectando desde diferentes lugares. Entonces, toda esa parte también es una logística que hay que tomar en cuenta, porque, bueno, no todos van a estar en la planta, en sus diferentes hogares, a la forma en la que se van a ir realizando. Nosotros tuvimos un ejercicio importante de auditoría en donde cuatro empresas del mismo corporativo se conectaron al mismo tiempo, y cada empresa conectaba a sus responsables. Entonces, fue una logística interesante tener a tanta persona conectada y saber efectivamente cómo iban a ir avanzando cada uno de estas entrevistas, cuál iba a ser efectivamente el método que vamos a trabajar con alguna de ellas, dependiendo de lo que pudiéramos revisar con cada uno de ellos. Y pues sí, la verdad, nos tuvimos que hacer a la mano de todas estas revisiones previas. Mientras más nosotros podemos revisar de forma anticipada, hacemos más eficiente este ejercicio de
de auditoría, en la cuestión de los equipos, de la infraestructura tecnológica, de los documentos que nosotros vamos a revisar. Sí es un elemento al que le damos mucho peso, al que hoy le dedicamos, y antes le dedicábamos tiempo, bueno, pues hoy le dedicamos más, ¿no? A la parte de la planeación de la auditoría, de la forma en la que vamos a ir trabajando directamente. Como bien Leo les comentaba, nosotros estamos enfocados justamente a la auditoría al auditor de seguridad en cadena de suministro. Eso a nosotros nos ayuda muchísimo porque si utilizamos parte de los requisitos propios de los programas OEA y CITIPAD y tenemos un gran aliado para esta parte de determinar de los métodos de auditoría que nosotros podamos revisar, y el gran aliado para nosotros es el CCTV. El CCTV, en cuanto nuestros auditados lo pueden conectar a esta presentación real y en vivo que estamos haciendo, podemos revisar infinidad de cosas. Revisar evidencias de ejecución de actividad, realizar evidencias justamente de recuperación de video de CCTV, revisar incluso la revisión física de la organización en términos de seguridad, el recorrido que normalmente se hace, pues nosotros nos aprovechamos justamente de esta herramienta. Nos ha tocado la oportunidad de que efectivamente se conecta lo que es el equipo que tiene acceso a las grabaciones del CCTV, se conecta a la auditoría y se va haciendo esa revisión, obviamente en tiempo real, de la información. Entonces, la parte de los métodos de la auditoría, pues sí es un cambio, un ajuste que nosotros hemos estado haciendo, pero si algo me permiten aportar es justamente eso, confirmar que además de toda la tecnología, la herramienta, los recursos, el buen uso o saber usarlo de parte de los auditados es algo fundamental para que la auditoría fluya. De repente son situaciones que es que como yo les decía, pues la persona no sabe manejarlo, el programa. Nosotros normalmente las hacemos a través de Zoom, las auditorías, entonces pues donde le pico, que si le funciona, no le funciona tal herramienta, cómo la comparto, si hoy ya tuve acceso y mañana no, todas estas cuestiones de revisar efectivamente pues con anterioridad toda esa parte es lo que nos da el éxito de la auditoría. Entonces, en términos de plan de auditoría, son estas situaciones adicionales, estas nuevas, estas específicas para este tipo de ejercicios en la cual nosotros estamos muy enfocados. Por la parte del auditado, también yo les puedo decir, porque siempre en algún momento vamos a estar auditados, necesitaríamos tener controles internos precisamente para estas auditorías virtuales. Y pues aquí, sin duda, tenemos que hablar de los controles de ciberseguridad. Yo como organización que voy a recibir una auditoría, necesito sí permitir la revisión documental, pero hablar de la protección en ese sentido, de cómo vamos a hacer esa revisión documental protegida, porque bueno, estoy dando acceso a diferentes personas, no solo a los auditores, sino también a mi propio personal, ¿no? En el momento en el que lo va a estar mostrando. La parte de los accesos controlados es algo fundamental para el buen desarrollo de esta auditoría y la seguridad. Repito, los canales de la comunicación es vital, cómo es que lo vamos a manejar. Y algo bien interesante que nos ha tocado es que en estos tiempos el líder es el que tiende a atender la auditoría. Y eso en muchas ocasiones pues no nos da la oportunidad de regresar a revisar con el personal operativo, ¿no? Si realmente abarcamos toda la muestra que nosotros necesitamos revisar. Entonces es un elemento que también tendremos que considerar. Si vamos a entrevistar a personal operativo, ser muy específicos con la persona, quién se va a entrevistar, mediante qué medio va a estar presente, cómo va a ser esa revisión para así incluir al personal operativo cuando corresponda, ¿verdad? Y otro punto importantísimo de la parte de los controles, a nosotros en particular, si algo nos termina todavía el auditado de preparar esta auditoría es justamente las evidencias o registros.
Como les decía, estamos auditando online en el auditor y online en el auditado. Entonces, muchas ocasiones esa preparación de auditoría no es completa, porque, bueno, tengo mi procedimiento, pero si en algún momento tú me pides algún registro, ya no lo voy a tener a la mano porque eso lo llevaba en la organización y eso no lo tengo en mi casa. Entonces, esos son temas que tenemos que empezar a revisar. ¿Cómo vamos a hacer los registros? ¿Cómo lo hacemos nosotros? Obviamente definimos con el auditado alguna ubicación específica, ya sea el OneDrive o en la nube, con algún acceso controlado, donde previo se suban las evidencias de cómo se estén revisando, dependiendo también de la muestra que nosotros necesitemos controlar, y que todo eso sea parte de la preparación de la auditoría. Entonces, todos estos controles del otro lado, de quien va a recibir una auditoría, también es importante. Nosotros en 3PP ayudamos también a quien va a recibir la auditoría porque queremos que esta auditoría genere el valor que nosotros buscamos. Y entonces ayudamos para que ellos todavía piensen en este momento todos los elementos y cómo lo vas a compartir y cómo lo vas a mostrar y cómo vamos a hacer esto. Y entonces vamos armando en conjunto esa parte de la planeación de la auditoría que vamos haciendo nosotros de manera inicial. Y bueno, todo esto es previo. Todo esto nos ponemos de acuerdo antes de que llegue el momento y algo que sí hacemos son pruebas de conexión. Pruebas de conexión en donde nosotros nos confirmemos que realmente tenemos el acceso, de repente no me esté fallando cualquier situación, sobre todo de accesos, porque el resto de situaciones sí son en la parte de los riesgos. ¿A qué riesgos nos hemos enfrentado hasta el día de hoy? Pues es la parte de los recursos, y me refiero específicamente a la computadora en la que nosotros vamos a recibir esa auditoría, y estoy hablando de que si tengo la cámara para que me veas a la cara cuando me estés auditando, de que cuando podamos confirmar la información que te estoy mostrando, el micro es fundamental, porque de repente no funciona y entonces pues no hay manera de entablar la comunicación, ¿no?, entre nosotros, o la persona a la que le íbamos a hacer esa auditoría no tiene el equipo y se conectaba de otro lado. Entonces todos esos riesgos que nosotros, el principal es que la organización o también nosotros como auditores pues no tengamos el recurso adecuado para realizar este tipo de auditorías. Estoy hablando de cosas tan sencillas como el link en el donde vamos a mandar la auditoría, ¿no? Si de repente estoy viendo que son más horas y cómo voy a garantizar que 4 horas funcione sin que a lo mejor si tengo la cuenta libre me saca, ¿no? Todo esto empezar a planearlo de una manera adicional. Obviamente, en este tema, pues las fallas de conectividad pues son del día a día, ¿no? Es algo que está sucediendo y que tenemos que realizar, revisar. Una política para nosotros es tener el backup. El backup tanto de equipo como de datos. En caso de que mis datos naturales fallen, yo tengo el otro equipo de soporte en el que de manera inmediata voy a conectar los datos, pero no solo de mi lado como auditor, sino también buscar que la empresa que recibe la auditoría tenga este mecanismo. Bueno, ya lo estamos haciendo de manera, ya estamos en casa, y las interrupciones externas pues sin duda es una posibilidad, ¿no?, que pueda existir. Y dentro de todos estos riesgos que nosotros manejamos, hay una buena práctica que sí me gustaría compartir. Nosotros tenemos les llamamos especificaciones técnicas para situaciones online, en donde de los dos lados decimos, para una conectividad te sugiero tal característica, para esta auditoría te sugiero un equipo, chécale que tenga X, Y, Z, cada una de las situaciones para evitar las fallas de conectividad. Pero no solo esa parte de la revisión previa, sino que también nosotros sí tenemos protocolos de reacción. En caso de de que se materialice, tengo acciones para evitar el riesgo, sí, pero también tengo planes de contingencia en caso de que el riesgo se materialice. Y entonces para cada uno de estos
de estos riesgos, pues he definido mi protocolo de reacción. ¿Qué va a pasar con la falla de conectividad? ¿Qué voy a hacer si empiezo a tener hasta X tiempos, fallos pequeños, interrupciones momentarias, o si de plano nos ha pasado que de repente empieza a llover y la conectividad la perdimos, ¿no? Entonces, todas esas situaciones incluso naturales que no podemos controlar, todas esas situaciones en términos de protocolos de reacción perfectamente establecidos para poder garantizar, pues, la continuidad de la auditoría, protocolos de ciberseguridad de ambos lados. De ambos lados es importante considerarlo, tanto del auditor como del auditado, cuáles son las políticas a las que nos debemos adherir tanto del cliente de la auditoría como de los auditados para garantizar en ese sentido, sobre todo, la protección de los datos, de la información que se va a mostrar. Obviamente, la parte de la confidencialidad en este caso toma muchísima importancia, pues firmando justamente lo que son los convenios de confidencialidad. Una parte importante sí son las herramientas de multimedia, comunicación virtual que vamos a estar utilizando. Los tiempos son fundamentales, porque si no estamos ahora justo revisando, pendientes del reloj, ese plan de auditoría sí se nos puede desfasar, sobre todo por todas estas pequeñas fallas que se puedan ir dando en el camino, ¿no? Para ir revisando efectivamente los objetivos. Y bueno, adicionalmente es todo lo que le podamos a nosotros aprovechar, ganarle tiempo al tiempo en cuanto a la revisión de los documentos, al conocimiento de la organización, todas las revisiones previas que nosotros podamos hacer, dependiendo también de los protocolos del cliente, es algo muy importante para el éxito de nuestra auditoría. Entonces, en términos generales, lo que a mí me gustaría compartir es eso. Es bien importante un nuevo enfoque en el plan de auditoría. Es bien importante la parte de los requisitos técnicos que ahora debemos de tomar en cuenta, y sin duda, pues, protocolos de reacción. Entonces, es básicamente el tema de riesgos para nosotros en la auditoría, pues ponerlo a la práctica, ¿no? Así como todos hemos hablado de cuáles son mis controles para prevenir la fuente, cuáles son mis planes de acción para minimizar el efecto. Esto es realmente en la práctica, en este entorno de auditoría que nosotros estamos presentando. Es lo que a mí me gustaría, es lo que yo pues quería compartirles, ¿no? A todos ustedes en este sentido, de las situaciones puntuales a las que nos hemos enfrentado. Sí hay las peores situaciones en las que nosotros hemos vivido. Déjame decirles que coordinar aquella auditoría de tantas personas conectadas, 4 plantas aún una vez, dentro de cada una de las plantas diferentes auditados, ¿cómo vamos a llevar esa logística? Cuando lanzas la pregunta y entonces te quieren responder 5, ¿cómo le haces para llevar ese orden en las organizaciones? Y bueno, pues estamos en casa, todos somos humanos, y de repente pues ya tengo al niño aquí, ¿no? El auditado, bueno, mami, necesito tal situación, y entonces, ¿cómo ir trabajando todas estas realidades que son en esta auditoría virtual? Pero eso es lo que nosotros, a mí me gustaría compartir, esos protocolos de reacción, sí se los recomiendo, la parte de todos los requisitos tecnológicos que vamos a tener, buscar que nuestros equipos como auditores son los que tienen que estar, pues, más preparados, ¿no? Les decía, esos backups, ese backup de datos, ese backup de batería, porque incluso si se va la luz, pues perdemos el internet, ¿no? Y entonces hasta eso le afectó a mi auditoría. Entonces, todos esos backups, irlos guardando, es en particular lo que me gustaría compartir con ustedes. No sé si alguien tenga alguna duda, pero esa es mi aportación, Leo. Mira qué tan importante lo que tú nos mencionas aquí con respecto a toda la estructuración de protocolos que debemos nosotros tener previamente al desarrollo y ejercicio de una auditoría. Señores auditores, sabemos que la 19011 sufrió una actualización tremenda ahorita en el año 2018, que ahora más tarde de pronto Isa nos cuenta algo, ahora yo les cuento otra cosita, pero ¿saben qué es lo más importante después de todo lo que nos acaba de contar Mari Carmen? En dónde vamos a dejar nosotros estipulado
todas las buenas prácticas y nuevos protocolos a los que nos vamos a venir a enfrentar en nuestras auditorías remotas. Señores, documento clave, el plan de auditoría. Sin duda. En donde tú vas a dejar, efectivamente, Mari Carmen, donde tú vas a dejar consignado absolutamente todo esto. Ok, nos vamos a sentar, construyamos nuestro plan de auditoría para que cuando tú llegues a hacer la reunión de apertura con todo el equipo de trabajo, todos tengamos claro qué herramientas vamos a utilizar, conexión, en qué lugares nos encontramos, qué herramientas tecnológicas vamos a utilizar, qué va a ocurrir en caso de que haya una interrupción de la conexión, qué pasa si la documentación no está a la mano como nosotros la necesitamos, si me van a dar permiso de hacer capturas de pantalla, si voy a dar permiso de que graben, si vamos a permitir compartir documentos a través de alguna herramienta, de algún administrador documental. Todos estos, digamos que elementos son importantes y como hacen parte de la gestión de riesgos, pues por supuesto, Mari Carmen, lo que tú nos mencionabas, literalmente tenemos que consignarnos y colocarnos en el plan de auditoría. Aquí, señores, el plan de auditoría es clave. El plan de auditoría es clave para que nosotros coloquemos sobre la mesa realmente las actividades, los controles, los riesgos y el método que vamos a utilizar durante el ejercicio de auditoría. Bien, Mari Carmen, no, yo creo que estamos claros en el tema. Mari Carmen, yo te quería hacer una pregunta. Y digamos que en México, por ejemplo, las autoridades en este momento, no importa de qué requisitos están yendo a las organizaciones o ellas están aplicando algún método de sincronía para el desarrollo de las auditorías. ¿Qué nos puedes comentar ahorita con eso? Pues mira, nos estamos basando en el semáforo. En el semáforo, cuando nosotros estamos en semáforo naranja, se permite un poquito la visita, pero cuando ya llegamos a semáforo rojo no hay manera de realmente de realizar una auditoría física. Nosotros tenemos información, te decía, estamos relacionados con la cuestión de CITIPAD y de OEA. Ninguna de las dos entidades está haciendo auditorías físicas. Realmente no hay auditorías en México de CITIPAD ahora. Las que estaban programadas para estos tiempos pues le ponen 2020 o 2021, ¿no? Ya no hay una fecha exacta en la que se pueda realizar esa auditoría. La parte de auditoría de OEA, realmente tenemos incluso fechas, ya sabes que OEA sí va más relacionado a los días específicos en donde tenga que dar la resolución el SAT. De hecho, ahí tiene un punto fundamental porque tienen los días hábiles exactamente definidos para otorgar la resolución. Y si dentro de esos días hábiles, lo que se tiene entendido es que en automático recibirían la certificación en caso de que la autoridad no pueda asistir a hacer esa auditoría. Estoy hablando específicamente del Programa Operador Económico Autorizado en México, que es OEA. Entonces, en ese sentido, sin embargo, dado que estamos hablando de días hábiles, sí debo de confesarles que también en ese sentido, pues todo el primer periodo de la pandemia sí fue considerado como no hábil. Entonces, pues no fueron días, ¿no?, que no contaron. No se han cerrado todavía esos ciclos para tener los 220 días hábiles en los que tienes que responder, claro. Pero sí tenemos conocimiento de que las autoridades ya se han acercado a las organizaciones y están confirmando los protocolos. Los protocolos permites visitas, porque bueno, la organización, el primer protocolo es eso, no acceso de visitantes en ese sentido. Entonces, si la organización y sus protocolos no le permiten la visita, ya las autoridades están pensando justamente en otorgar esa certificación con una situación muy particular de revisión posterior. Esto
es obviamente sucedido a empresas Tier 1, es donde nosotros sabemos que efectivamente el SAT se ha puesto de acuerdo con ellos, están empezando a confirmar esa situación, y eso es lo que está pasando. Las autoridades no van en términos de auditoría de CITIPAD y de OEA. A las auditorías de segunda parte, bueno, pues ahí sí, dependemos del semáforo. Te decía, semáforo naranja, sí hay situaciones y van combinadas, pero semáforo rojo, la parte de acceso a las organizaciones no se está realizando y no hay auditoría física y se están yendo a la auditoría virtual. Perfecto, gracias Mari Carmen por darnos, digamos, que esos esbozos tan importantes frente a esto. Bueno, por aquí tenemos también a Isa. Isa, bienvenida, para que compartas. Mari, no te nos vayas a desconectar, que al final tenemos ahí un pequeño tema para que lo discutamos todos. Isa, ¿estás por ahí para que nos compartas un poco de tu experiencia y de los temas relacionados a las auditorías remotas, por favor? Leo, muchas gracias. Comparto con Mari Carmen muchos de los puntos, creo que inclusive muchos de los puntos que ella tocó son comunes, y eso es uno de los primeros temas que yo quería que conversáramos, y es el tema de esta nueva normalidad. Nos generó una cantidad de aprendizajes y lecciones aprendidas, ¿sí? Creo que inclusive aquí estamos personas de diversos países y miren que estamos compartiendo una misma situación. A lo mejor antes también lo hacíamos, pero no teníamos esta misma capacidad de unión, esta misma noticia compartida en el mundo, a lo mejor no hablamos el mismo lenguaje. Hoy nos tocó a todos hablar el mismo lenguaje de la nueva normalidad, hoy hablamos todos el mismo lenguaje de COVID, hoy hablamos todos los mismos lenguajes. Con toda seguridad ya todos en México, en Colombia, en otros países que están aquí, ya hablaban de riesgos, ya hablaban de auditoría, pero nunca habíamos tenido el escenario de poder compartir esa experiencia. Entonces yo pienso que esa es la primera lección aprendida. El tema de que esta pandemia, para verlo del lado positivo, ha permitido que nos unamos de una manera diferente en lecciones aprendidas en los diferentes países. Mari Carmen tocó muchos de los temas en los que, digamos, yo no voy a volver a ahondar, pero sí quisiera compartirles, si luego me permite, los puntos que yo quería tratar diferentes a presentar. Digamos, los que yo quería tratar que fueron diferentes a los que Mari Carmen ya aportó, que me parecieron que fueron muy valiosos. Digamos que estos eran en los que yo quería concentrar. Lo primero, ya también lo conversó un poco Mari Carmen en su intervención, los riesgos de auditoría bajo la nueva normalidad, ¿cierto? Ya sabemos y entendemos hoy que, digamos, estamos en una nueva normalidad, no sabemos hasta cuándo, ni hasta dónde, ni hasta cómo, pero estamos bajo una nueva normalidad de operación de todos los negocios en el mundo, ¿sí? Pero aquí hay unos conceptos importantes que a mí sí me parecería importante que aclaremos y que diferenciemos. La diferencia entre una auditoría remota, una auditoría virtual y una auditoría mixta. Son tres conceptos diferentes. No sé si en cada país se llame de la misma manera, pero no es lo mismo hacer una auditoría 100% virtual que hacer una auditoría remota y que hacer una auditoría mixta, ¿sí? Los conceptos serían los siguientes. Cuando hacemos una auditoría virtual, es virtual 100%, no tenemos una interacción con el auditado, simplemente hacemos revisión de documentos, revisión de registros, cada uno desde su ambiente, no hay una interacción, ¿cierto? Y esto también se permite. Programamos, listo, te envío toda la información o te doy el acceso y tú revisas. Esto normalmente también se suele realizar en ejercicios de planeación de auditoría, porque son ejercicios donde hacemos revisión de documentación. Pero existe, no es nuevo, existe hace mucho tiempo la auditoría virtual, es válida en algunas circunstancias, sí, y digamos que nos permite revisar documentos, planear de alguna manera unas intervenciones, ¿sí? Cuando hablamos ya de las nuevas que estamos manejando, estamos hablando de la auditoría remota y de la auditoría mixta. Entonces, en la auditoría remota, ¿qué nos encontramos? Que tenemos interacción con el auditado. Entonces, aquí Mari Carmen lo dijo ahorita muchísimo. Importante, todo lo que ella ya nos explicó. El acceso, estamos viéndonos bajo cámara, estamos conversando. Entonces, aquí hay una interacción, entonces se considera remoto. Tú me compartes tu pantalla, tú me envías una información, tú me muestras tu procedimiento, tú me muestras tus registros, tú me muestras tu acceso a la información. Y por el tanto de la auditoría mixta, que hoy también hay unos permisos con el tema de las auditorías mixtas, que también será, dependiendo cómo funcione cada país,
tiene que ver con esos espacios físicos que podemos hacer cuando podemos ir a alguna planta, cuando podemos ir a alguna empresa, cuando podemos ir a alguna oficina y hacemos un ejercicio físico, que puede ser físico mixto también, porque puede ser que el auditor esté en las instalaciones de la compañía para hacer la verificación, pero el auditado no esté en trabajo en casa, esté en otro ambiente. Hasta ahí me hago entender ese concepto. Porque también es todos los recursos que hoy tenemos y que podemos aprovechar. Entonces resulta que ahí hay unos, y en las auditorías mixtas, hoy tenemos que apropiarnos de la tecnología. Entonces resulta que ya por ahí viví una primera lección aprendida, que fue en el ejercicio de planeación de una auditoría mixta, para hacer algunas inspecciones de seguridad con drones. Entonces ya resulta el dron, creo que todos lo conocemos, sabemos de su capacidad, sabemos para qué sirve, y resulta que pudimos realizar, obviamente, con algunos inconvenientes y con lo que yo siempre digo, lecciones aprendidas, verificaciones con drones a instalaciones. Entonces es aprovechar eso que hoy tenemos, que se llama tecnología, y que normalmente es de bajo costo. Solemos entender tecnología con costo, o con grandes inversiones de dinero, y no necesariamente. Entonces, digamos que ese era mi primer punto a tocar, que la idea es que aprovechemos los espacios que hay de auditoría remota, virtual y mixtas, para seguir acompañando a las empresas en los ejercicios de revisar sus sistemas de gestión. Como mi primer punto, Leo, y a todos los compañeros que están en esta reunión. El segundo punto que yo quería, digamos, tocar, y a lo mejor si se generan, creo que mi Leo puede tener micrófonos abiertos, es ese papel del auditor cuando estamos revisando o cuando vamos a hacer auditorías en sistemas que son bajo validación y sistemas que son bajo certificación, que también yo siento que son dos modelos diferentes y que a veces los auditores podemos empezar a confundirlos cuando no tenemos la competencia necesaria, cuando no hay la suficiente información y cuando simplemente lo hacemos por cumplir requisitos. Cuando hablamos de auditorías de bajo sistemas de validación, Mari Carmen también lo mencionó ahorita, nos estamos entendiendo como esos OEA o esos operadores económicos autorizados que hoy existen en todos los países, ¿cierto? Y son esas autoridades de validación que normalmente van a ser revisados de manera posterior por una autoridad, cualquiera que ésta sea, ¿sí? Y que normalmente estamos haciendo auditorías bajo compliance, o sea, bajo modelos de cumplimiento. Y la gran diferencia que hay con las auditorías que podemos hacer los auditores cuando hablamos de sistemas bajo certificación. ¿Por qué? Y cuando hacemos certificación, entendiendo que las de certificación entonces serán evaluadas por organismos de certificación debidamente acreditados. Entonces, no sé si nos hemos encontrado con esta gran diferencia, porque en los dos hay diferentes formas de auditar, se puede hacer bajo el mismo esquema, planear, digamos, hacer informe y dar recomendaciones, pero hay que tener en cuenta aspectos diferentes en una y en otra. Entendiendo que validación siempre será bajo modelos de compliance y certificación, podemos estar hablando la norma que mencionaron bastante aquí, que es la 19.011 del 2018, que es la que cobija los sistemas de auditoría bajo modelos de certificación por organismos acreditados. Entonces ahí también nos encontramos con algunas diferencias que creo que los que estamos en esta mesa podemos tener perfil para ambos, pero cómo estamos tratando esas de validación y cómo estamos tratando esas de certificación. Entonces ese también es un concepto que quería compartirles como lección aprendida. Mi tercer punto que quería, digamos, que compartirles en esta reunión, Leo, se está proyectando bien la pantalla sin problemas, es este tercerito, que tiene que ver con la importancia de la competencia de los auditores y el respeto por la diferencia empresarial. Yo siempre he sido una abanderada de que en el mundo hay empresas como, no sé, como animales existen, diferentes de todos los tipos, tamaños, colores, formas de hacer su trabajo, culturas corporativas, gobiernos corporativos, e independiente de que estemos trabajando un modelo de un sistema cualquiera, hablemos de un ISO 9000, un ISO 14000, un ISO 18000, un operador económico autorizado, un sistema de gestión de riesgos de cadena de suministro bajo VAX, bajo ISO 28,
es una de las cosas que yo siempre creo que inclusive alguna vez con Leo lo discutí allá en Bogotá, porque los auditores no podemos pretender que todas las compañías nos presenten los sistemas bajo exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque entonces nuestras empresas todas son distintas, tienen, por más que quieran cumplir el requisito, tienen formas de cumplir ese requisito de manera, y ahí es cuando es enriquecedor el trabajo de ser un auditor que vaya a diferentes compañías. ¿Por qué? Porque solemos estar marcados, o hay una tendencia, o antes era mucho más marcada, creo que eso ha ido revaluándose mucho, pero antes era mucho más marcada y se da mucho en los sistemas de validación, ¿cierto? Obviamente como el sistema de validación va con una autoridad, entonces obviamente, por decirlo de esta manera, es lo que la autoridad diga, ¿sí? Pero el sistema a lo mejor de certificación podemos tener un panorama diferente, donde yo puedo hacer valer mi modelo empresarial, cumpliendo requisitos, pero con un color diferente, con un detalle diferente, con una forma de hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque ha sido una crítica durante todos los años a los sistemas de gestión, es que volvemos igualitas a todas las compañías. Entonces yo digo, ¿cuál es el aporte o cuál es el valor de los sistemas si queremos ver como auditores lo mismo en todas las empresas, entendiendo que las empresas todas tienen recursos diferentes, personas que piensan y hacen sus formas diferentes? Entonces aquí ese era un punto que yo quería tocar, que siempre ha sido, digamos que muy crítica cuando el auditor dice que quiere ver de esta manera el proceso, el documento, el registro, cuando no hay ese respeto por el know-how de la compañía o por la forma de la compañía, debía ser un requisito. ¿Sí? Independiente, obviamente, buscando siempre que la empresa esté cumpliendo el requisito, que eso es nuestra labor como auditor. No volver a todas las compañías igualitas. Porque siento que a veces podemos caer en ese error. ¿Listo? También el tema de la competencia del auditor es importante. Los que estamos todos en esta mesa podemos tener una competencia o una formación de base muy distinta. Podemos ser, algunos son ingenieros, otros contadores, otros abogados, otros administradores, bueno, en fin, tenemos, digamos que competencias diferentes. Entonces, esa competencia nos lleva a una orientación o a un perfil de auditor diferente. Si yo soy contadora, pues obviamente mi perfil de auditor será mucho más numérico, a lo mejor mucho más parametrizado, no sé, te puedo tener una orientación. Si soy ingeniero, tengo otras competencias, y si soy administrador, tengo otras competencias. Entonces, revisemos cuando hacemos ejercicios de auditorías internas y externas la competencia del auditor, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esa persona nos pueda aportar desde la diferencia y desde la competencia. ¿Qué pasa? Cuando auditamos, digamos que a lo mejor algún modelo, no quiere decir que entonces el auditor tenga que ser de esta profesión o de tal otra para auditar. Pero sí es bueno que al auditor le toca hacer ese pulpito que sabe de todo un poco, a lo mejor no con la misma especialidad que lo sabe quien lo ejerce, pero sí tenemos que tener algunas competencias en algunos temas muy importantes. Entonces, digamos que es una labor del auditor que le toca permanentemente estar actualizándose en diversos temas. Y digamos que por último, es el tema de la confidencialidad. Mari Carmen lo tocó también bastante y hizo mucho énfasis en esto, y yo también. Si alguien tiene alguna pregunta, pues en lo que hasta el momento he intervenido bien pueda, pero el tema de la confidencialidad se vuelve relevante, ¿sí? Tanto la confidencialidad como la acción de la información. ¿Qué pasa con la confidencialidad? Como vamos a tener una interacción bajo virtualidad, digamos, discúlpeme un segundito, bajo virtualidad, pues vamos a hacer intercambio lo mejor de información que antes no hacíamos. Correo electrónico, muéstrame, revísame, igual eso siempre lo hemos tenido, pero la confidencialidad creo que hoy cobra importancia. ¿Por qué? Porque estamos accediendo a lo mejor a redes de compañías, a información de la compañía, a nubes con permisos por parte de la compañía. Entonces, hoy cobra el tema de la nube, hoy se volvió, digamos que la moda de los accesos, los permisos. Entonces, creo que esto cobra muchísima relevancia y como confidencialidad es importante también, digamos que recordarla. Yo lo que digo como a nivel de conclusión es que para mí el rol del auditor en esta nueva normalidad es un rol de adaptabilidad. Lo dijo Mari Carmen con el tema de la creación de protocolos para todos, pero yo creo que es más de un tema de adaptabilidad,
bajo circunstancias de incertidumbre, porque hoy inclusive eso de la planeación de 5 plazos, de 5 años ya no existe. Hoy los ejercicios de planeación son a corto plazo. Las compañías a las que estamos yendo a auditar con toda seguridad son compañías que están planeando para el próximo mes, a lo mejor para el próximo año, ¿sí? Pero con un nivel de corto plazo, digamos que cada vez es más cerca. ¿Por qué? Porque estamos bajo un concepto bajo un tema de incertidumbre. Digamos que como lecciones aprendidas, Mari Carmen también me mencionó muchísimo ahorita algunas, las conexiones, las diferencias entre lo que podemos y lo que no, lo que no podemos hacer en un ejercicio de auditoría, lo que tenemos que preparar para antes de, pero mi invitación es a que como roles de auditor interno o externo que tengamos en compañías, es que tengamos ese perfil de adaptabilidad. Mejor dicho, estamos a prueba de todo, jugando con todo, entendiendo que las compañías están haciendo lo mismo que nosotros estamos haciendo, adaptándose a lo que les toca. Hay compañías que han tenido muy buenos resultados en esta pandemia, hay compañías en las que hay organizaciones a las que en realidad han sido muy afectadas, y como auditor usted tiene que tener ese respeto por la diferencia empresarial. Es como la invitación que quiero dejarles en esta pequeña intervención. Leo, es mi aporte. Gracias, Isa, por contarnos un poco de toda la estrategia que realmente hoy estamos llevando a las organizaciones para hacer entender realmente a las empresas la importancia del desarrollo de un ejercicio en términos de la nueva normalidad y en términos de lo que hoy se está mencionando como la virtualidad, la sincronía, el modelo remoto de auditorías y demás. Isa, en las auditorías que tú has tenido la oportunidad de desarrollar en este momento, por ejemplo, ¿qué plano ha sido como más estructurado en términos de la gestión de riesgos? ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han puesto a hacer las empresas? ¿Qué te han exigido? ¿Qué tú de pronto has llevado como a nivel de exigencia para poderlo hacer? Listo, Leo, entonces te respondo. De todo, eso es, como dice uno en la viña del Señor, me he encontrado con de todo, entendiendo ese respeto por la diferencia empresarial. Lo que les dije, ese tema del ejercicio con drones, no, nunca lo había, ni siquiera en mis más locos trabajos había pensado que podíamos hacer un ejercicio bajo la auditoría de drones. Hicimos una verificación de una planta con un dron, entonces íbamos haciendo el recorrido con un dron, entonces vamos a mirar, vamos a hablar de áreas críticas, busquemos las áreas críticas y el dron iba haciendo, o sea, me sorprendió gratamente. Inclusive la compañía me dijo, no, creímos que esto iba a ser súper difícil, súper costoso y para nada. Entonces creo que sí se puede contar con temas de innovación también en los ejercicios de auditoría interna. Leona, a nivel de riesgos, mucho, uno sí percibe que las compañías hoy tienen, digamos, una conciencia mucho más del riesgo, ¿cierto? Que ya no están tan alejadas esas matrices de riesgos a lo que en realidad es la compañía. Como que la pandemia o el tema también les hizo, vení, es que ese riesgo nunca lo habíamos considerado y estos otros tampoco. Entonces hoy sí se habla un lenguaje natural de riesgos en las empresas, en todas, de cualquier tamaño, pequeñitas, medianas, grandes corporaciones. Sí se habla de riesgos en esos ejercicios. ¿Qué más me he encontrado? Mucha apertura con los ejercicios de auditoría, ¿cierto? Esperando del auditor que en realidad podamos aportarles, ¿cierto? Que en realidad podamos decirles si está bien orientado, mejorelo por este lado. Entonces también creo que hay mucha apertura. Aquí en Medellín también funciona, como nos explicó Mari Carmen, el tema ya voy a responder la pregunta, de Mari Carmen como el tema de semáforo, pero aquí nosotros hacemos pico y cédula, entonces tenemos unos días en los que podemos salir unas personas y otros, entonces digamos que mis ejercicios de auditoría me toca programar y preguntar, la compañía tiene un protocolo, ¿qué protocolo? Todas, súper exigentes con los protocolos de bioseguridad, el tema del cuidado de la gente bastante, a pesar de que tengan contagiados, como auditor tienes permiso, qué día te toca pico y cédula, qué protocolo, más o menos voy vestido tipo astronauta, pero cumplo cuando son de ejercicios físicos, y no importa, no me molesta, al contrario, nueva normalidad, nos adaptamos los auditores, creo que los que estamos aquí nos tenemos que adaptar a lo que sea, y los que hemos hecho campo, nos ponemos botas. Nos debes esa foto. Y total, botas, sombrero, careta, como astronauta, no importa, así es la nueva normalidad y así nos toca, porque eso es continuidad, hay que darle continuidad al negocio, lo hemos hablado mucho, aquí también lo hablamos, continuidad, ¿por qué tenemos que parar las auditorías? Mari Carmen, aquí también en Colombia con el tema de la OEA o del Operador Económico Autorizado por parte de la DIAN, también hay
hay un quieto ahí que creo que Leo también lo sabe, por lo mismo, porque no nos están, no, ellos no están haciendo visitas físicas a plantas. Ya por ahí en septiembre creo que hay alguna apertura porque las empresas están pudiendo abrir sus puertas, ¿sí? Pero es eso, dándole continuidad. Por aquí creo que hay una pregunta, lo de los drones sí tienen que tener permiso, cuentan con unas licencias amparados bajo sus temas de seguridad, tienen que tener unos permisos de operación y tienen técnicamente no recuerdo cómo se llama, pero son como unos radares de trabajo. Ellos no pueden hacer por fuera de los radares permitidos, es decir, no podrían salirse de la planta para hacer otras cosas. Más o menos que tiene que ver con eso. Sí, exactamente, Isa, muchas gracias. Miren, A ustedes. en el tema que tú mencionabas, que es muy importante y por eso el uso de la tecnología en este momento, las organizaciones estamos repensando los negocios. Muchas empresas que ustedes tal vez como clientes o que ustedes pertenezcan a empresas de vigilancia y seguridad privada, son de las empresas que hoy están potenciando muchísimo el tema de uso de drones para la inspección de seguridad de instalaciones, en todos los términos. Por supuesto que como nos lo preguntaban ahorita, hay que tener unos permisos validados por la aeronáutica civil. El piloto del dron tiene que estar certificado también, porque pues no es permitido que tú tengas un dron con un peso superior, creo que es a los 10 kilos, la verdad no lo tengo en el radar, que tú lo puedas espacios. tener. Exactamente, entonces ahí va a ser bien importante lo que tú nos mencionas. Isa, voy a permitirme complementarles a ustedes algo de realmente, digamos que cómo nos sigue orientando a nosotros realmente la nueva normalidad, cómo la ISO 1911, la IAF y el Comité Técnico de Auditorías de ISO 9001 ya estaba pensando en las auditorías remotas, ya estaba pensando en cómo nosotros podríamos, como lo mencionó Isa, combinar realmente, digamos que varias de esas buenas prácticas que nosotros evidenciamos hoy en día en una auditoría remota. Entonces les voy a pedir 10 minuticos para ya ir finalizando con la intervención del día de hoy para mostrarles un poquitico de qué nos está mostrando a nosotros la normatividad vigente frente al tema de auditorías remotas, para que ustedes en sus auditorías internas, en sus auditorías de segunda parte o en sus auditorías de certificación, porque sé que aquí hay varios que pertenecen a entes de certificación y probablemente ya les han comentado cómo nosotros debemos empezar a atacar realmente todo el tema del método literalmente frente al tema de la gestión de riesgos en las empresas, ¿cierto? Entonces, vamos a arrancar con algo muy importante y sencillo que es, digamos que lo relacionado al tema del método, de los métodos de auditoría. Aquí quiero confirmar, Isa, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Leo, perfecto. Listo. ¿Qué nos dice la normatividad? Y vamos a arrancar por la 19011 del 2018, donde ella nos aplica unas directrices de las auditorías a sistemas de gestión, desde todas, digamos que de primera parte, de segunda parte y de tercera parte. Y en donde hay un tema muy importante en el numeral 5.53. Ojo con lo que les voy a decir, y que cuando yo me puse a estudiar la norma también lo entendí, y es que ellos, la norma, ya nos hablaban de qué, de auditorías remotas. Así es. Ya hablaba de auditorías remotas. Y nos decía, mire, se deben seleccionar métodos para ejecutar auditorías de manera eficaz y eficiente, dependiendo de los objetivos, alcance y criterios de auditoría. Casi que nos estaba a nosotros diciendo, oiga, que cuando nosotros estemos desarrollando el ejercicio de auditorías remotas, y yo me quiero venir aquí para la norma didáctica, literalmente para que usted la vea, cómo ellos nos mencionaban a nosotros de manera tácita desde el numeral que realmente las auditorías remotas tenían que desarrollarse o tenerse en cuenta para las responsabilidades dentro de la gestión de riesgos que estábamos nosotros haciendo en la organización. Las personas responsables de la gestión del programa de auditoría deberían seleccionar, determinar los métodos para llevar a cabo la auditoría de manera eficaz, eficiente, dependiendo de los objetivos, el alcance y los criterios definidos.
Las auditorías pueden llevarse a cabo en el sitio, remotamente o con una combinación, y el uso de estos métodos debería ser adecuadamente equilibrado, basándose, entre otros, la consideración de ¿qué, señores? Los riesgos y oportunidades de todos los asociados, de los stakeholders o literalmente de las partes interesadas que nosotros tenemos que identificar dentro del ejercicio de auditorías internas. Es decir, que miren que ya nos empezaban a hablar a nosotros de que sí podríamos validarlo, que lo validemos debidamente equilibrando el tema de riesgos y validando exactamente si lo podemos hacer o no lo podemos hacer. Entonces, miren que ya la normatividad nos estaba mencionando cómo nosotros, antes de la pandemia, ¿no? Ojo, antes de la pandemia ya nos lo estaba mencionando. Si hay una auditoría conjunta por 2 o más organizaciones auditoras, los responsables deben estar de acuerdo en suministrar los recursos necesarios. Es decir, hay que hacer un común acuerdo entre las partes para validar exactamente que estamos de acuerdo con que la auditoría remota, dependiendo de los riesgos, y ojo, el core de negocio de la organización, lo podemos desarrollar. Es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Si el auditado opera con 2 o más sistemas de gestión, pueden adoptarse auditorías combinadas. Ojo con esto, señores auditores o administradores de sistemas de gestión. Ojo con esto. Ojo con esto. El core de negocio de la empresa es la que me determina a mí el modo como yo voy a hacer la auditoría. Si tú vas a hacer una auditoría de producto, probablemente una auditoría remota no es suficiente. Hoy, en la nueva normalidad, probablemente no es suficiente. Tendrás que hacer una combinación de una auditoría in situ para poder desarrollar un ejercicio más eficiente, más estructurado frente al desarrollo de la auditoría. Entonces, ojo, porque ahí es donde nosotros tenemos que validar realmente que se puede hacer. Imagínense que en la 19011 también hay un anexo muy importante, el anexo A1. Yo siempre le digo a todos los que estudian normas conmigo, les digo, pilas con los anexos porque los anexos nos hablan muchas cosas. Los que han explorado los anexos, por ejemplo, de la 28, de la 9001, de la 37001, se dan cuenta cómo nos empiezan a mostrar unos tips bastante importantes. Y en el anexo 1 de esta norma nos habla puntualmente de cómo nosotros debemos validar inicialmente que una auditoría se puede desarrollar con una variedad y una infinidad de métodos que pueden ayudarnos a nosotros a que realmente las auditorías puedan ser desarrolladas de una manera eficaz y para que el cliente de auditoría efectivamente entienda que se puede desarrollar de una manera remota y con la misma eficacia que podríamos llegar a tener. Y nos anexa, bueno, creo que lo pueden ver bien, nos anexa esta tabla en donde nos empieza a validar realmente, oiga, mira la ubicación del auditor, in situ o a distancia, y nos empieza a validar el grado de interacción entre el auditor y el auditado. Entonces, si nosotros vamos a hacer una auditoría in situ y donde vamos a tener interacción humana, pues aquí es donde vamos a poder desarrollar entrevistas, completar las listas de verificación, revisar los documentos con la participación del auditado, muestrear. Pero si hay una interacción humana por parte del auditado y nosotros como auditores estamos a distancia, pues obviamente tendremos que validar los medios de comunicación interactivos, la realización de entrevistas, por supuesto, la observación del trabajo realizado con una guía a distancia, es decir, cuando tú leas toda la parte documental a través de los procedimientos, la verificación de listas, cuestionarios. Yo no soy muy amigo de esas listas y cuestionarios en algunas ocasiones. Yo creo que probablemente aquí lo asocian a las listas de chequeo. Tal vez es lo que nos quiere decir la ISO. Revisar los documentos con la participación del auditado. Entonces, date cuenta que a distancia, donde existe la interacción humana, se puede hacer. Esto lo llamamos en términos académicos, que es una metodología síncrona, y en otra metodología, que para darles esta, es donde es asíncrona. Cuando nosotros estamos desde la ubicación del auditor in situ y no hay interacción humana, es cuando revisamos documentos, ejemplos, análisis de datos,
observaciones de trabajo, revisando el sitio, etcétera. Pero cuando la hacemos a distancia, hacemos validación de documentos, observación del trabajo desempeñado a través de medios de vigilancia, videos, requisitos, el análisis de datos, etcétera. Entonces, démonos cuenta que la misma norma nos empieza a validar que realmente nosotros podemos desarrollar ejercicios de auditorías remotas de tal manera que podamos desarrollar, digamos que estrategias para que nosotros los auditores podamos desarrollar realmente auditorías, digamos que con todo el alcance y eficacia que realmente queremos buscar. Y quiero compartirles también el anexo técnico del Comité 176 del Grupo de Prácticas de Auditorías de 9001, pues literalmente ustedes saben que desde la familia de las 9000 es de donde sale nuestra 19011. Y aquí hay algo muy importante y yo me quiero quedar con algo que ellos nos mencionan por acá. Número 1, que los términos de las auditorías y ubicaciones virtuales tienen que validarse y quedar estructurados con los auditados desde el método. Desde el método tiene que quedar estructurado. Los términos de las auditorías, es decir, mi plan de trabajo, mi lista de verificación, mi plan de auditoría para poderlo desarrollar. Todas las recomendaciones que ellos nos pueden dar o nos pueden brindar en algún momento. Y finalmente, el tema del análisis de viabilidad y riesgos en las auditorías remotas. Ellos nos colocan un cuadro en donde nos dicen, oiga, pilas, confidencialidad y seguridad de información, uso de las tecnologías de información, las personas que van a interactuar dentro de la organización, las organizaciones, la complejidad en la organización y el tipo de auditoría, las conclusiones que se van a validar, la validación de los riesgos, el análisis de los programas o del gerente de riesgos que nos está validando todo esto. Entonces, démonos cuenta que sí podemos empezar a validar desde la normatividad cómo nos empieza a mostrar realmente que las auditorías remotas van validadas desde un contexto más técnico, en donde yo los invito a que exploren de manera más profunda la 19011. No se les olvide que en la plataforma de Consultor Go Labs tenemos un curso exclusivo de 19011, literalmente para auditores no auditores, que es como lo hemos denominado, donde pasamos por absolutamente toda la actualización de la 19011 y les mostramos las técnicas reales que podemos desarrollar hoy para auditorías in situ y para auditorías a distancia, para que luego lo verifiquemos. ¿Listo? Digamos que en el anexo 16 era otro anexo que yo les quería compartir el día de hoy. Y en el anexo 16 nos habla un poquitico más hacia el tipo de auditorías que nosotros desarrollamos. Están en la 19011 también. Y en donde nos habla de las actividades, auditoría de actividades y ubicaciones virtuales. Y digamos que es cuando nosotros realizamos en una organización, digamos que toda la validación, o para entenderlo mucho más, hay una gran diferencia entre la auditoría remota y la auditoría virtual. Cuando tú estás haciendo la verificación, por ejemplo, de un software, probablemente tú vas a desarrollar una auditoría virtual. Pero cuando tú estás haciendo la verificación de una fábrica de productos o una fábrica de servicios, probablemente tú tienes que hacer una auditoría remota, ¿ya? Entonces, el ejemplo que nos colocan aquí es que con la independencia de la ubicación física, ¿cierto? Para ejecutar los procesos, por ejemplo, la intranet de una empresa o computación en la nube, como lo había mencionado Isa hace un momento. Entonces, ahí es donde a veces se van a referir a la auditoría de una ubicación virtual como auditoría virtual. Las auditorías remotas hacen referencia al uso de las tecnologías que vamos a utilizar para recopilar toda esa información, para entrevistar al auditado, para utilizar el método, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy importante que este tip se los lleven para que ustedes verifiquen su 19011 y validen realmente cómo podemos llevar a cabo este ejercicio de auditorías. ¿Listo? Muy bien, señores. Los riesgos, ¿cómo los vamos a llevar a cabo? Creo que ustedes ya conocen la tesis que yo siempre le he vendido a usted frente al tema de la gestión integral de riesgos, pero hoy me quiero centrar puntualmente en algo. Y es que aquí la gestión de riesgos y en el primer anillo de seguridad del que siempre hemos hablado, aquí hace parte el tema de la cultura desde los auditores
y a los auditados. ¿Y por qué son ese primer anillo de seguridad? Porque son los que demostramos literalmente los comportamientos, los principios y la cultura. ¿Validado en qué? En los planes de auditoría, en los acuerdos de confidencialidad, en el tema de las capturas de pantalla, la grabación y las redes alternas que ya lo habían mencionado hace un rato. Entonces, démonos cuenta que la gestión de riesgos literalmente no es solo del auditado, sino también del auditor, de cómo él garantiza que esa confidencialidad de la información, la ética, principios del auditor se ven evidenciados realmente en el ejercicio. ¿Listo? Algunos tips de ese trabajo y de auditorías remotas que usted puede llevarlo, digamos que como recomendaciones siempre a las empresas. Que en la empresa nos determinen quién puede trabajar en casa, que nosotros vamos a auditarlo porque él está en su casa. ¿Estamos de acuerdo? Tener una infraestructura adecuada en el lugar de trabajo que vamos a tener. Que los empleados tengan la infraestructura adecuada en casa en caso de que vayamos a tener esa auditoría remota. Los equipos remotos, y ahorita vamos a ver un par de tecnologías que nos pueden ayudar a conformar equipos remotos para hacer auditorías, digamos que con más auditores. La configuración de las reuniones remotas para que nos quede toda la trazabilidad y evidencia de la auditoría que vamos a desarrollar. El apoyo de la interacción individual, por supuesto, cuando tengamos o necesitemos crear una sala literalmente con nuestro auditado. La administración del acceso, es decir, que previamente en mi plan de auditoría probablemente ellos ya me dijeron a mí si me van a dar acceso o no a alguna información. Me pasó hace poco con una auditoría remota que hice en República Dominicana, donde ellos manejan casualmente Skype empresarial y solo a través de Skype me podían atender. Tuvieron que crearme una cuenta corporativa de Skype para que yo pudiese acceder a su entorno virtual y a su entorno remoto para poder desarrollar las auditorías remotas con ellos. Y por supuesto, no olvides todo el tema relacionado a la seguridad. Ahora sí, el tema de tecnología. Lo que les había dicho ahorita, las auditorías virtuales son diferentes a las auditorías remotas y efectivamente por lo que nos dice el anexo 16, más en términos de lenguaje, obviamente, porque cualquiera decir una auditoría remota, una auditoría virtual es lo mismo, pero más en términos de cómo lo interpreta la ISO. ¿Estamos de acuerdo? Y acá la configuración de la tecnología hace parte de un papel muy importante, porque cuando tú vayas a hacer, digamos que la aplicación de tus estrategias de seguridad, el tema de la conexión, la sincronía, pues obviamente todo esto va a ser vital para que tú puedas desarrollar de manera eficiente ¿qué? Una auditoría remota. De lo contrario, si tú no haces una previa configuración, pues por supuesto que tú no vas a tener el acceso a esto. ¿Listo? Algunas herramientas que desde mi experiencia y tal vez la de la experiencia de muchos de ustedes pueden utilizar para desarrollar auditorías remotas de una manera eficiente sobre todo. Lo primero que yo les digo, si ustedes conforman equipos de trabajo, bueno, no la coloqué acá, pueden utilizar WhatsApp Business también o los grupos de WhatsApp configurados a una cuenta corporativa para poder garantizar la trazabilidad en la gestión que ustedes hacen en el día a día. Una herramienta que me encanta y que yo la utilizo para proyectos y sobre todo para proyectos de auditorías es Slack, porque hagan de cuenta que es yo lo llamo así como un WhatsApp robustecido, donde yo puedo organizar realmente toda la información, las ideas, los comentarios de las auditorías, cómo vamos, qué estamos haciendo, para dónde vamos, etcétera. Asana, que es una herramienta también similar a Slack, pero que digamos que aquí ya me puede dar en tiempo real, digamos que documentos, me asegura la confiabilidad de los documentos que me entregan, las fotografías, digamos que toda una infraestructura que nos va a permitir a nosotros tener una trazabilidad en la gestión que desarrollemos. Probablemente a usted lo van a invitar a que pertenezca o le van a compartir información por Dropbox, por Google Drive, por algún repositorio documental. En términos de seguridad, Dropbox mejoró un montón. Google Drive sigue teniendo un par de problemitas con los accesos, sobre todo cuando son cuentas corporativas, pero te da la viabilidad de que tú asegures para que las personas solo vean documentos. Entonces, para el almacenamiento de documentos, creo que son herramientas bastante interesantes. Y para las conexiones síncronas, pues yo creo que todos ya hemos conocido la mayoría de herramientas, Zoom, Microsoft Teams, Meet,
GeoMeet, que esa era una herramienta que iba a probar para esta capacitación, pero no me arriesgué todavía porque es muy nueva. Entonces, miren que con estas herramientas podemos tener esa conexión síncrona dentro de las organizaciones. Es importante entender la tecnología, es importante entender qué herramientas podemos utilizar y obviamente cuando lleguemos a esas auditorías, cuando recibamos esas auditorías, pues obviamente que llamemos la atención literalmente por el uso de tecnologías que realmente nos puedan apoyar y digamos que a estructurar de una manera bien poderosa todo el ejercicio de auditorías remotas que nosotros podemos llegar a tener en algún momento. ¿Listo? Entonces, importantísimo que nosotros garanticemos, validemos que realmente todo el ejercicio de auditorías remotas se lleve a un buen término, se lleve a las mejores prácticas organizacionales y que efectivamente nosotros podamos trascender a nivel de Latinoamérica frente a ese ejercicio de auditorías. Miren, esto a los que nos dedicamos al negocio de consultoría, de auditoría y de capacitación orientado a cualquier sistema de gestión, la pandemia, ¿qué nos dijo? Que ya podemos abrirnos. O sea, ya podemos hacer auditorías en Estados Unidos, en México, en Bolivia, en Ecuador, donde tú quieras, porque lo podemos hacer. Así que aquí podemos potenciar nuestros portafolios realmente en esto. Entonces, señores, realmente nos estamos pasando un poco el tiempo porque yo quiero que estos sean más cápsulas para todos, para que podamos entenderlas muy bien. Así que, Mari Carmen, te quiero pedir un gran favor y para que Isa lo vaya teniendo también en el radar, regálenos 3 tips que ustedes le quieren recomendar a todas las personas que están aquí, que nos acompañaron hoy, que tú les quieras dar para hacer una auditoría remota efectiva. Sí, Leo, cómo no. El primero me parece a mí muy importante, es todas estas herramientas tienen que estar en las dos vías. Yo como auditor, pero tú como auditado. Si realmente quiero que la auditoría sea eficiente y fluya, también nosotros lo hacemos, le ayudamos un poquito al auditado para garantizar que también sepa, pueda utilizar todas estas herramientas de tu último slide, justamente es la que también los auditados tienen que tener un amplio dominio. Y si te puedo ser honesta, es donde yo he encontrado mayor debilidad, porque las personas normalmente no estaban acostumbradas a trabajar bajo esos esquemas, bajo esas herramientas. Entonces, para mí es el más importante, vamos de los dos lados, porque el objetivo de la auditoría para nosotros es generar valor. Entonces, generar valor, ofrecer realmente, pues, mecanismos, aportaciones importantes, pero si nos vamos a detener en las cuestiones técnicas, perdimos esa oportunidad de generar valor. Entonces, para solucionar la parte de situaciones técnicas, yo por ahí me voy en términos de trabajemos por los dos lados. Veamos que esta nueva normalidad afecta a todos. Segundo, efectivamente, como lo comentaba Isa, hay que entender la nueva forma de operación de las empresas. No puedo auditar de la misma manera que hacía yo antes porque la empresa no está operando de la misma manera. Entonces, sí es bien importante tomarlo en cuenta. Ahora, eso normalmente, bueno, pues seamos realistas también, la empresa está tratando de sobrevivir en este momento. Exacto. Entonces, si todavía yo como auditor le digo es que tu procedimiento X no está actualizado específicamente en tal situación, no estoy aportando valor, que era lo que yo les decía. Hay que tomar en cuenta mucho esa parte, saber que también esta situación de crisis es mi cliente de la auditoría y con todo y esta situación de crisis me está pidiendo una auditoría. Entonces es bien importante tomar en cuenta también el contexto general de la organización. Y en tercera, los más hábiles tenemos que ser efectivamente también los auditores. Entonces nos tenemos que dominar varias herramientas y si hoy es por Teams y mañana es por Zoom y ahora la empresa me pide que me conecte con otra situación, es eso, es justamente experimentar, aprender, fortalecer mis competencias, pero incluso competencias no solo técnicas, sino la situación cambia cuando ya no estoy frente a ti. Y entonces lo único que puedo ver es aquí tu pantalla, tu cámara. Créanme que incluso a mí me ha tocado, se ven muchas cosas más
O sea, puedes auditar verdaderas realidades cuando te comparten la pantalla y de repente encuentras algunos detallitos que ya sabes, ¿no? Y dices, la última vez que se guardó el archivo, ayer. No, bueno, pues ya sabes, ¿no? Lo que vas a revisar en ese sentido. Entonces, sí hay muchas cosas adicionales en Claro, términos de la competencia del auditor. Competencias técnicas y tecnológicas que tenemos que desarrollar, pero también habilidades visuales que ahora solo dependen del ojo, ¿no? Porque ya no es lo que ves, lo que escuchas. Yo siempre he dicho que un auditor audita con 5 sentidos, pero a mí esta cuestión de online te reduce a uno, a la vista, lo que estás tú ahí claro. confirmando. Entonces, esas serían mis 3 aportaciones. Es Gracias, la Mari parte de Carmen, los dos genial. lados y en términos generales. Muchas gracias. Claro que sí, y démonos cuenta que hasta muchas veces ya encontramos escenarios donde hasta hacen la simulación de que la pantalla se quedó quieta y él se queda quieta, una cantidad de cosas geniales que nos vamos encontrando mientras van apareciendo estos documentos. Mari Carmen, te damos mil gracias por habernos acompañado en este live hoy y esperamos tenerte más adelante en otros bien interesantes que vamos a tener. A todos les cuento, porfa, les acabaron de mandar una encuesta, tal vez ahí pueden hacer comentarios. Cuéntenos también qué otros temas les gustaría que nosotros propusiéramos para este tipo de talleres, para que logremos, digamos que, organizarlos y potenciarlos aún más para ustedes, ¿vale? Isa, 3 Hola, tips Leo. que nos quieras regalar. Súper concretos y casi todos muy parecidos a los de Mari Carmen. Innovación, primero, innovación. Los otros como auditores, adaptación y flexibilidad a las situaciones. Creo que Mari Carmen lo dijo también, innovación, innovemos como auditores, demos opciones, no nos peguemos de cosas triviales. Bueno, primero. Segundo, apoyemos a la continuidad de los negocios, de las empresas. Entendamos que todas están viviendo momentos diferentes hoy en día. Unas están luchando por sobrevivir, por conservar el empleo, por conservar su negocio, por transformar su negocio. Y lo que dijo Mari Carmen, nos están pidiendo que los auditemos, entonces por favor aportemos a la continuidad de los negocios. Y tercero, el conocimiento de las tecnologías de ambas partes, porque es verdad que nos enfrentamos a eso. Puede ser que sepamos mucho de una herramienta, pero el auditado no, o viceversa, entonces nos toca prepararnos. Esos son mis 3 tips. Gracias, Isa. Y A estoy ti, Leo, muchas totalmente de gracias. acuerdo con los tips. Muchachos, yo creo que la gran conclusión a estas dos grandes invitadas que nos hicieron un aporte, pero poderoso, realmente, hoy, gracias a estas 50 personas que estuvieron conectadísimas acá, de verdad, les agradecemos muchísimo por haber estado ahí. Y yo les concluyo con esto. Miren, definitivamente, el uso de las tecnologías, importante. No nos podemos quedar atrás. Tenemos que salir de la vanguardia de esas malas prácticas que nosotros veíamos antes cuando el auditor llegaba y por favor imprímame todo el sistema de gestión y tráigame una cantidad de cosas. Yo creo que ya pasamos por eso. Ya tenemos que validar realmente que el uso de las tecnologías tiene que ser un aliado de nosotros los profesionales de los sistemas de gestión y de la gestión de riesgos. Ya es parte de nosotros. Miren, el objetivo que nosotros tenemos en este momento con todos los aliados que invitamos, con todos los aliados que nos gusta traer acá, es cuál. Miren, tenemos un compromiso tremendo y es que nosotros tenemos que avivar el fuego de los sistemas de gestión en Latinoamérica. Tenemos que avivar el fuego de las buenas prácticas de seguridad y de calidad, porque muchas veces toman a los sistemas de gestión como un requisito más, como es que nos toca, pero no se dan cuenta, y yo creo que muchos de ustedes que les gusta esculcar las normas, que no se quedan simplemente con el debe de la norma, sino que usted lee y valida, y los que somos muy curiosos con el tema seguimos revisando, oiga, pero venga, ¿y esto para qué le va a servir a mi empresa? ¿Para qué le va a servir a mi país? ¿Por qué yo puedo hacer que sean más competitivos? Miren, para los que sean curiosos, hagan un comparativo y tal vez después lo hacemos. Hagan un comparativo de las normas de gestión que hay en Europa versus las normas de gestión que tenemos en Latinoamérica. Hagan un comparativo desde lo que pasa con la ISO en Europa, con la ISO que pasa aquí en Colombia o en Latinoamérica. Y se van a dar cuenta el nivel que nos llevan, pero es solo un nivel cultural. Nosotros somos muy buenos implementando. Les puedo decir eso. Latinoamérica es muy, muy bueno implementando,
pero manteniendo los sistemas, esa es otra discusión. Esa es otra discusión, ¿listo? Entonces, señores, tecnología y la bandera, la gestión de riesgos. Potencie sus conocimientos. Recuerde que ustedes, los que están acompañándonos en todo este tema, van a ser beneficiados, van a ser de los primeros que van a hacer uso exclusivo de la plataforma de Consultor Go Labs, en donde ustedes van a tener 2 cursos ya gratuitos para poderlos tomar, para que nos den sus apreciaciones y demás. En esta plataforma vamos a colocarles a ustedes varios cursos relacionados a lo que hemos visto ahorita. Y nada, quiero decirles a todos que les agradecemos muchísimo por haber participado, por estar aquí. Si usted quiere repetir este video, pausarlo, adelantarlo y validarlo, ingrese a las redes sociales de Consultor Go, sobre todo a YouTube, que ahí es donde vamos a montar este video luego, sin edición. Nos gusta así, limpio, es más chévere. Y allá puedes tú volver a mirar las buenas prácticas de Mari Carmen, las de Isa, las que tal vez nosotros te pudimos traer para que las podamos revisar y de pronto pues compartirlas más adelante. ¿Listo? Si las cosas se nos dan bien, espero que en 8 días podamos hacer nuestro siguiente live. Si no lo hacemos en 15 días, yo les voy a estar contando. Entonces, pues nada, les agradezco a todos muchísimos y por favor sigan potenciando sus conocimientos. Muchas gracias a todos, de verdad, muy amables. No sé si de pronto voy a ir validando aquí el tema. Mientras tanto, preguntas adicionales que nos quieran dar, abiertos los micrófonos para ustedes, para que nos digan todo lo bueno y tal vez lo malo. No tanto. Yo creo que todo Leo, estuvo muy bien. hay una pregunta interesante en el chat que tiene que ver con las tarifas. Obviamente, lo que ya hablamos, el tema de ser empáticos con la situación de los negocios, pero tampoco pues ni los auditores ni los auditados podemos vivir del aire, ojalá que quisiéramos, pero el tema de las tarifas yo creo que es un tema muy de concertación con la compañía, muy de concertación. Yo pienso que una relación debe ser gana-gana, gana la compañía y gana usted como auditor. Entonces la tarifa dependerá muchísimo de muchos factores, de ubicación, de país, de necesidades, pero creo que es un tema que siempre podrá ser negociado para que Total. usted preste un servicio y para que a la compañía le sirva. Total, ahí estoy de acuerdo contigo. El tema de tarifas, sepámoslo manejar, digamos que el tema relacionado sobre todo a las competencias que tú tengas. Por la competencia, exacto. Sí, las competencias son ojo, muy importantes. Al alcance de la auditoría. No es lo mismo ir a hacer una auditoría de 8 horas, 16 horas, a que te digan a ti, tienes que auditarme mi compañía de 3,000 colaboradores, 7 plantas, etcétera, donde probablemente tú vas a tener un equipo de trabajo adicional, y es por donde nosotros también tenemos que evidenciar trabajos importantes. Desafortunadamente hay que contar las malas experiencias, y hemos visto auditores que solo por ganarse un negocio, solo por ir a validar algo, por perjudicar a una empresa, más que todo lo que yo digo, yo soy de los que nunca peleo por una tarifa, porque la gente tiene credibilidad en el trabajo que uno coloca. Y lo que hace es dañar a una empresa por cobrar más barato y por decir que se la voy a hacer más rápido, etcétera. Entonces no puede ser así. ¿Listo? Muy bien. Si alguien quiere comentarnos algo, alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para ya finalizar, por favor. Leo, quisiera pedirte un favor y si puedes compartir nuestros datos a tu finalizar, por si alguien también los mismos, los que estén interesados en conocer más también de nuestro portafolio. Es un portafolio que compartimos, Leo, Mari Carmen. Inclusive yo estuve por ahí con 3PP queriendo hacer algunas cositas y todavía las quiero hacer, pero si quieren tener nuestros datos para cotizaciones y todo, creo que Leo nos puede abrir el espacio para que hagamos networking también. Claro que sí. Claro que sí, mientras nos van haciendo preguntas. Leo, yo quería preguntar algo. Yo fui la persona que preguntó, Adriana Chitiga, yo fui la persona que preguntó, bien, gracias. Yo fui la persona que preguntó de las auditorías, porque es que realmente yo en el mundo de la auditoría hace rato no he estado, pues sí he estado desde adentro de las empresas y las ayudo a que estén listas para que estén en auditoría, pero hace rato no estoy desde afuera cobrando como auditor. Entonces, por eso preguntaba yo como un punto para partir, como para llevarme una idea. Creo que es una pregunta tan técnica que me envíen por el inbox, porque tiene muchas particularidades, Adriana, dependerá de una cantidad de cosas.
Si quieres, digamos que Ari, no quisiera yo aseverar algo en términos de tarifas, porque probablemente aquí de todos los profesionales que estamos reunidos hay una gran variación de temas. Si tú quieres, y obviamente porque tú perteneces a la familia de Consultor Go, porque has tomado varios entrenamientos, permíteme hacerte una mentoría frente al tema de cómo uno puede estabilizar precios. Y dale, tú tienes mis datos, me escribes y nos reunimos y yo te ayudo a estabilizar eso, a decirte cuáles realmente son los costos fijos que tú debes determinar, cómo tú colocas tu perfil, tu hoja de vida, cómo empiezas a organizar todo este tipo de cosas para que tú te empieces a acercar a unas tarifas, primero, que sean competitivas, eso es lo más importante, porque no se trata de que si yo cobro, no sé, si yo cobro $50, $100, $200 por una hora de auditoría, entonces es que el otro cobra más poquito o cobra más, pero realmente todo eso tiene una razón de ser, del por qué ocurre eso, ¿listo? Entonces, si quieres, Adri, Perfecto. con mucho gusto yo te hago una mentoría con el tema y lo validamos, ¿listo? Para que lo podamos hacer. Estoy dejando grabado ahí los datos de todos ahí para que ya luego en el video los puedan ver y efectivamente, Isa, tú estás en Medellín, pero creo que tú tienes alcance también para todo Colombia y probablemente para algunos países. Mari Carmen, Sí, presencia, exacto, Mari Carmen, presencia en México, también en varios países. Así es. Entonces, ahí estamos, digamos que validando muchísimo el tema del alcance que tengamos acá. Aquí, como tú lo dijiste, esto es para hacer networking, para que nos conozcamos, para que compartamos datos, información y pues nada, para que sigamos potenciando conocimientos. Entonces, señores, les agradezco muchísimo. Últimos comentarios. Yanira, cuando calculas una auditoría en CityPad, por ejemplo, o UEA, una empresa de 1.010 empleados debe ser en tiempo. ¿Cuánto tiempo debe ser? Mira, para el cálculo de una auditoría, ten en cuenta siempre muy bien el número de empleados, los procesos, Eso. ojo, el alcance, importante. Sí. Me imagino yo que para una empresa del tamaño de 1.010 empleados, probablemente debe tener más plantas o si es una planta única, cuáles son sus operaciones, sus stakeholders. Digamos que eso es muy importante validarlo. Bueno, genial. El conocimiento de la función. Dale, Yanira, bienvenida, qué chévere, gracias. Gracias. Nixon nos dice, el conocimiento de la función pública por parte de los auditores a veces ni se conoce. El objetivo de la entidad o la entidad no conoce los lineamientos del Estado. Oye, qué asertivo, Nixon. Nada que hacer. Esto, lo único que te puedo decir, estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchas veces ni siquiera en los mismos lineamientos. La 19011 es el mejor estándar internacional que tú puedes colocar para entrenar a un auditor de lo que sea. No importa lo que vaya a auditar. ¿Listo? Muy bien. Gerson, gracias por haber venido. Alba, gracias. Interesante la norma, no la haya contemplado, nunca la vimos así. Ok, listo. Genial. Listo, muchachos. Les agradezco muchísimo y nada, por este momento pues damos por finalizada nuestro taller del día de hoy. Por favor, sigan a DiPlus, sigan a 3PP, sigan a Consul